Hola, buenas tardes. Bueno, primero pedir disculpas porque realmente no he sido capaz de hacerlo en directo tras muchísimos intentos, así que he decidido grabarlo en vídeo y publicarlo y compartirlo con vosotros. Lo siento, pero sigo aprendiendo todo este mundo de la publicación en los directos y estas cosas. Eh, Soy fisio, voy poco a poco. Y bueno, espero que os sirva y que os guste esta presentación. La primera que queríamos hacer, pues ya que hubo un empate técnico en la encuesta de Facebook, pues bueno, pues fue esta. Nos parece bastante interesante y es una cosa que los fisioterapeutas, por norma general, usamos bastante, ¿no? La punción seca para el tratamiento de puntos gatillos miofasciales. Aquí hay una serie de estudios, ¿vale? Creo que son tres, lo que os hemos puesto sobre estudios científicos sobre el dry needling, la punción seca, sobre el manejo o el tratamiento de los puntos gatillos miofasciales o trigger point, como ya iremos viendo. Y bueno, intentaré dejarlo en los comentarios para que podáis verlo, ¿vale? Son interesantes. Bueno, lo primero contar un poco cómo empieza esto, ¿no? Parece que lo que está todo el mundo de acuerdo es que empezó con Carl Lewis en 1979. Y se había dado cuenta Lewis se dio cuenta del éxito de las inyecciones en los puntos gatillo para aliviar el dolor, y no tenía tanta relación con el analgésico que llevaba la aguja como que se inoculaba dentro del punto gatillo como en la punción en sí, ¿no? Eh, Después, la técnica, la punción seca, pues bueno, pues como pone ahí, está encaminada al tratamiento de puntos gatillo. Esto produce en el sistema nervioso una activación de los procesos de regeneración, de regeneración, del músculo dañado, por el mayor aporte sanguíneo y por la llegada, por lo tanto, de nutrientes que favorecen esa recuperación, esa regeneración muscular. Bueno, este tercer punto lo pongo porque todavía hay muchos pacientes que nos preguntan si realmente las agujas tienen algún agente químico, están impregnadas en alguna sustancia que produce para realizar la técnica, ¿no? No, son aleaciones metálicas. Normalmente la mayoría de las agujas son de níquel, aunque como ya veremos existen otros tipos de materiales. Esta diapositiva realmente está pensada para los fisioterapeutas, pero bueno, quería ponerla por ir introduciendo una serie de conceptos que vamos a nombrar después y que vamos a repetir varias veces para que nos queden claros, ¿no? Una buena punción seca sobre un punto gatillo miofascial provocará una respuesta de espasmo local o REL, ¿vale? Eh, es lo deseable, ¿no? Cuando se realiza la técnica. Ya veremos eh, qué significa, ¿no? Exactamente. Aunque no vamos a entrar en todo este proceso bioquímico que se produce durante la activación del punto gatillo y la realización de la técnica de la punción seca, porque realmente no me parece excesivamente interesante para nuestro objetivo, que es divulgar un poco la fisioterapia y las distintas técnicas que hacemos para los pacientes. Bueno, si hay alguien que quiere ahondar en estos temas, bueno, pues solo tiene que dejárnoslo en comentarios y le haremos llegar más información si lo necesita. Eh, bueno, esa respuesta de espasmo local mejora los resultados de tratamiento y produce la activación de otras sustancias de opioides endógenos, que son los que producen realmente ese alivio tan inmediato de la punción seca. La realización de la técnica, lo que se busca es la punción del punto gatillo. La aguja se introduce dentro del punto gatillo, buscando la contracción de ese músculo y liberando la acetilcolina. Podemos ir viendo aquí todo este proceso que he dicho que no vamos a entrar porque es bastante complejo, y así produciendo el alivio del dolor. Y bueno, la técnica, también lo decimos ahora después, normalmente lo que hacemos es introducir y sacar la aguja, ¿vale? Para buscar esa respuesta de espasmo local. Tipos de punción seca. Bueno, esta diapositiva, aunque también está pensada para los fisioterapeutas, me sirve un poco para definir realmente lo que hacemos en consulta. La punción seca superficial, yo no la hago nunca, no la he hecho nunca. Eh, Habrá quien la haga. La punción superficial o técnica de Baldry realmente subcutánea, no llega realmente a producir la técnica de la punción seca en sí, ¿no?
Lo normal es que hagamos la punción profunda, ¿vale? Que la aguja entra dentro del punto gatillo, ¿vale? Y que con esa estimulación, introduciendo y sacando la aguja, o hay gente que gira haciendo giros en la aguja, pero lo normal es metéis y sacáis agujas mediante este gesto. Eh, bueno, pues encontramos esa respuesta de espasmo local y producimos la relajación del punto gatillo, de la banda tensa en la que se encuentra el punto gatillo y el dolor referido que produce, como veremos, esa activación. La electroacupuntura, no electroacupuntura como tal, como Javier Miñano enseña por aquí y por todo el mundo, no solo por España, sino que lo que aplicamos es con un pointer simplemente en ese punto gatillo una corriente no tetanizante, que no produzca una contracción sostenida, sino que produzca esos pequeños espasmos. Y bueno, puede ser un complemento perfecto a la punción, a la punción seca tradicional, ¿no? Contraindicaciones, bueno, son escasas, igual que los peligros y las complicaciones. En principio, las absolutas, la velonefobia o el miedo insuperable a las agujas. Bueno, pues si tiene pánico a las agujas, pues ¿por qué vamos a hacerle una cosa a un paciente que le da pánico? Teniendo otras muchas técnicas, ¿no? Eh, y bueno, ya veremos que también forma parte de las relativas, ¿no? El miedo relativo a las agujas. Eh, la punción profunda en personas con alteraciones graves de coagulación o personas con una gran alergia al níquel, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque la mayoría de las agujas que se comercian tienen aleaciones de níquel y podríamos tener respuestas importantes si son muy alérgicos. A la relativa, pues como hemos dicho, ¿no? En vez de un miedo insuperable, pues un miedo relativo. Hay muchos pacientes que te dicen que si no, como no la ven, pues no pasa nada, ¿no? Incluso pacientes que tienen un miedo relativo, ya casi que te exigen la punción seca muchas veces, ¿no? Las coagulopatías, bueno, pues si no están muy anticoagulados y yo la verdad es que pincho pacientes muy anticoagulados y bueno, teniendo ciertas precauciones no tiene por qué haber problemas, ¿no? Pero si estamos anticoagulados, mejor, si estáis muy anticoagulados, mejor que nos pinchéis. Si es una anticoagulación pequeña, bueno, pues aparte de un morado no os vaya a llevar mayor problema a casa en principio, ¿no? Pues, pacientes inmunodeprimidos, bueno, pues gente que con un tratamiento de quimio, por ejemplo, ¿no? O personas que le han quitado varios ganglios por una intervención de lo mismo, de cáncer, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo. En los niños, principalmente porque le den mucho miedo a las agujas y por derivar por ese miedo que se muevan y no, y no se pueda realizar bien la técnica o porque interpreten como con mucho dolor, ¿no? Por ese miedo. Bueno, pues niños a lo mejor, yo he pinchado a niños también y hay mucho que les gusta también. Entonces, bueno, por eso es relativa, ¿no? Evidentemente, pues, en zona, aunque sea relativa, yo para mí, si hay alteraciones importantes de la piel, heridas, cicatrices, psoriasis, infecciones, mácula o una persona hipertatuada, no quiere decir que no se pueda pinchar, pero bueno, eh, quizás no sea la técnica de elección para este tipo de personas, ¿no? Yo ahí no me meto nunca, o sea, para mí realmente más que relativa, yo la uso como absoluta. Porque por eso los fisios tenemos muchas herramientas y bueno, en función del paciente que tenemos delante, pues sacamos del maletín de las herramientas unas u otras, ¿no? Y en principio la punción seca no sería una técnica de elección para ellos, ¿no? Como hemos dicho, la alergia al níquel, ¿no? Bueno, pues si es relativa o es baja esa alergia, pues lo mismo, puedes hacerlo, no tienes necesidad. O, segunda parte, más interesante, hay agujas de oro o con revestimiento de teflón, incluso de acero quirúrgico, bueno, pues hipoalergénico, que si tienes ese tipo de agujas, que aunque sean más caras, es interesante tenerlas por si te encuentras algún paciente que realmente necesite la punción seca, podérsela realizar. En embarazadas, pues como muchas cosas no se hacen, ¿no? ¿Una punción seca en un trapecio de una embarazada se puede hacer? Sí. ¿Una punción seca en un gemelo? Sí. ¿Zonas habitadas? Pues zona lumbar, abdominales, bueno, y sobre todo los primeros 3 meses que son los más peligrosos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Es realmente necesaria hacer esa técnica? Bueno, eso ya lo tenemos que valorar los fisioterapeutas en el momento y, y sobre todo, bueno, pues haciendo una buena historia y bueno, valorando los riesgos, ¿no? Para mí en embarazada yo normalmente no les pincho, ya digo, si es un trapecio, pues bueno, no pasa nada, ¿no?
El síndrome del dolor miofacial, ¿qué es? Bueno, pues un tratamiento, eso es un trastorno no inflamatorio que se manifiesta con dolor localizado, rigidez y lo más característico es la presencia de esos puntos gatillos. La teoría más aceptada, bueno, porque existe una exagerada actividad neurológica de esos puntos gatillos o trigger point, o una hipersensibilidad de esos puntos, ¿no? Eh, se pueden desarrollar en distintos tipos de tejidos, ya sea músculo, fascia, por una respuesta sobrecarga sostenida, combinada con la presencia de factores metabólicos histológicos complejos, que es esa diapositiva o ese dibujo famoso de esa diapositiva que con los procesos fisiológicos y histológicos que no hemos explicado, ¿no? Eh, la menos conocida, bueno, porque el dolor crónico musculoesquelético desarrolla una radiculopatía, o una neuropatía radicular, eh, y producido por una secundaria a una discopatía, ¿no? Bueno, son distintas teorías que podemos, que podemos sacar, ¿no? Pero bueno, lo que siempre existe en el síndrome del dolor miofascial, que es eh, la banda tensa palpable, ¿vale? Podemos tocar del músculo afectado. Dentro de esa banda tensa vamos a encontrar el punto gatillo. Ahora vemos dos tipos de punto gatillo principalmente. Y un dolor referido característico, definido además por la literatura perfectamente, que describe el paciente, ¿no? El dolor miofacial neuropático, bueno, pues existen factores estructurales como puede ser el acortamiento muscular, la degradación y debilitamiento del colágeno, o cambios tróficos a nivel muscular, ¿no? Un músculo más atrofiado, más débil, más flojo. Eh, Eso produce una hipersensibilización periférica, por las alteraciones histológicas que hemos visto, ¿no? Por la liberación de citoquinas, por ejemplo. Hemos visto, quiero decir, en ese dibujo que no hemos entrado dentro de esa cascada y esos procesos que se producen, ¿no? Y eso hace que los nociceptores, los receptores del dolor, estén más activos o más sensibles, y por lo tanto están gatillando o enviando esa sensación dolorosa al cerebro. ¿Qué son los puntos gatillos? Bueno, pues pueden considerarse placas motoras de inervación muscular que están sometidas a una sobrecarga de inervación. Están hiperactivos, están hiperirritados, y hacen que el músculo se mantenga en una contracción sostenida, ¿vale? Entonces, pues, derivan en patologías, ¿vale? Entonces, el punto gatillo, principalmente el que más se conoce, o el típico que te dice el paciente a punta de dedo, es el punto gatillo activo, ¿vale? Ese ya de por sí provoca dolor, restricción de la movilidad y una debilidad de ese músculo por ese dolor de forma espontánea. Pero también existe el punto gatillo latente, que de por sí no ocasiona dolor, salvo que se presione, y si mantenemos esa presión sostenida en el tiempo, es cuando aparece sobre todo el dolor referido, ¿no? También puede ocasionar la limitación de la movilidad y debilidad de ese músculo en el que está alojado el punto gatillo. Eh, para localizar tanto uno como otro de forma inequívoca, presión moderada en el punto, aparece el dolor local en los dos con esa presión, y continuará si mantenemos esa presión con un dolor referido que está definido por los distintos mapas, y ahora veremos un ejemplo de ese mapa del libro de Travers Simons. Y podemos decir que la punción seca se ha revelado como una técnica muy eficaz para desactivar esos puntos gatillos miofaciales. Así lo demuestran los estudios de Lewis, Gang y, bueno, y las experiencias que nos transmiten también Simon y Travers, que como veremos son los típicos dibujitos que veréis en las consultas de los fisioterapeutas, en los que sale una X, que es el punto gatillo, y el dolor referido en rojo. Y bueno, muy interesante y muy clarificado muchas veces también, ¿no? Después tenemos los Lewis, Gang y Domenhold, que son los primeros que hablan o que aconsejan, ¿no?, la punción seca antes que la infiltración. Lewis, que es el primero que habla del efecto aguja como causante de la analgesia, eh, de esos síntomas que produce el punto gatillo, ¿no?, en el paciente. Eh, por, por tanto, podemos decir que la punción seca es una técnica que está encaminada al tratamiento de esos puntos gatillos, miofaciales o trigger points, definiendo estos
puntos como puntos hiperirritables dentro de una banda tensa del músculo. Insisto mucho en algunos conceptos porque creo que son muy interesantes que los tengáis en cuenta, los pacientes, ¿no? Bueno, ¿qué objetivo tenemos? Pues desactivar, entre comillas, esos puntos gatillos, que son los generadores de ese dolor a distancia o ese dolor referido, para conseguir una relajación refleja también del músculo donde se encuentra el punto gatillo. La técnica es levemente dolorosa, principalmente y por experiencia, porque los fisios cuando aprendemos estas técnicas las practicamos entre nosotros. Realmente lo que duele es cuando te atraviesan la piel, ¿no? La primera vez, y como ahí ya las agujas vienen con guía y son, y son mucho más fáciles, bueno, ese momento se disminuye un poco, ¿no? Con esa guía, ¿no? ¡Pap! Y ya está dentro, ¿no? Hay muchos pacientes que ni se enteran, depende también mucho de la sensibilidad del paciente, ¿no? Y realmente una de las cosas que sí algunos pacientes lo manifiestan como dolor, aparte de esa rotura de la piel, es el espasmo, ¿no? Más por una sensación rara que asusta, y yo creo que por eso lo definen como dolor, ¿no? Y además es un dolor momentáneo. Puede existir dolor por punción. Esto es importante que nosotros los fisioterapeutas lo hagamos llegar, pero vamos, por norma general el dolor por punción dura poco. Ponemos que duran unas horas, pero normalmente dura menos. Sí que es verdad que hay algunos pacientes que incluso durante 2 días pueden llegar a tener una sensación de agujetas, ¿no? Más que dolor. Y bueno, también hay que avisarles que eso es normal. Sobre todo cuando vamos buscando esa respuesta de espasmo local, que cada uno por su formación, bueno, pues lo hace como le parece, ¿no? Compañeros o incluso yo mismo al principio solo buscamos una respuesta de espasmo local, pero después de estudiar con otros compañeros y tal, bueno, pues yo prefiero estáis haciendo el trabajo de punción, ¿no? De entrada y salida, de punción seca, hasta que no hay respuesta de espasmo local, porque bueno, yo he encontrado que para mí eso da mejores resultados que solo una respuesta de espasmo local, ¿no? Realizaremos un tratamiento pospunción. Casi siempre hacemos céntrico o terapia manual. Bueno, cada uno en función de lo que haya encontrado en su paciente y de lo que crea que es indicado también para reducir las posibilidades de dolor pospunción, pues adapta ese trabajo pospunción. Como hemos dicho, recapitulando un poco, la punción seca envía un mensaje al sistema nervioso central para que empiece un proceso de regeneración del músculo dañado, haciendo que lleguen más nutrientes, más circulación, y si la punción ha sido acertada, el músculo se relaja totalmente, o sea, en su totalidad, en toda su extensión, ¿no? Y desaparecen los síntomas tanto del dolor localizado en ese punto gatillo y en ese músculo, como el dolor irradiado que ha producido ese punto gatillo, ¿no? La activación o la hipersensibilidad de ese punto gatillo. Los puntos gatillos coinciden con puntos motores donde hay una mejor respuesta eléctrica. Se detectan a la palpación como zonas tensas o hipertensas, hipersensibles al dolor, ligeramente inflamadas, fibrosadas, y normalmente con procesos cronificados. No siempre, pero a veces. Lo normal es que sean con procesos más crónicos. Y muy importante, reiterar en el dolor irradiado y que existen mapas, ¿no? Que nos indican, como ahora veremos, como los dibujos de traversimos que hemos dicho antes, las zonas sobre las que se reflejan las molestias del dolor referido a ese punto gatillo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver aquí 3 músculos: trapecio superior, donde está localizado el punto gatillo, y en rojo vemos dónde suelen ser los puntos más dolorosos, ¿no? Cuanto más rojo, más doloroso. No quiere decir que estos puntitos que estén aquí, bueno, pues podemos tener también dolor, ¿no? Lo que nada más, uno de los que más nos encontramos en clínica, los fisioterapeutas, ¿no? Y el paciente te describe perfectamente que me duele este punto, que está más o menos en mitad de la zona del trapecio superior, y te describe perfectamente cómo le duele todo el recorrido, ¿no? De la cabeza, como aquí se ve. Aquí tenemos las dos porciones del esternocleido mastoideo o esternocleido occipito mastoideo, los distintos puntos gatillos, como pueden la división external, vemos que produce más dolor en nuca y en occipital y en la órbita del ojo, y como la clavicular, estos 3 puntos gatillos dan más dolor en la zona posterior del pabellón auditivo, dentro del oído y en la frente, ¿no?
Y como un mismo músculo también, el temporal, fundamental en una articulación súper interesante, apasionante como es la articulación temporomandibular, distintos puntos gatillos que vemos aquí, pues bueno, vemos sus distintos dolores incluso en la boca, ¿eh? Eh, bueno, por los patrones de dolor que producen esos puntos gatillos. Eh, lo normal es que la punción seca en los puntos gatillos, los efectos sean inmediatos y los pacientes lo describen espectacular, ¿no? Como hacemos esa valoración de movilidad sobre todo y de dolor antes y después de la realización de la técnica, por eso lo ven como espectacular, ¿no? A veces lo normal es que para conseguir resultados con una sesión valga, ¿vale? Hay veces que hay que repetir eh, la punción y si en 2 o 3 veces que hayáis usado la punción como técnica elegida no ha funcionado, bueno, pues hay que pensar que podemos habernos equivocado en nuestro planteamiento, en nuestra historia clínica y a lo mejor no era la técnica adecuada, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace la técnica? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues lo fundamental, como en todas las técnicas de fisioterapia, una buena valoración del paciente, ¿vale? Para valorar qué pinchamos y si pinchamos, ¿vale? Y qué técnicas pueden ser interesantes post-punción. Hacer un test de movilidad antes y después de la punción para ver si esa tensión muscular se ha visto aliviada por el tratamiento del punto gatillo, de la banda tensa, del músculo, del dolor referido tras la punción. Y a la hora ya de, cuando uno entra en materia con las agujas, fundamental, limpiar la zona, ¿vale? Con alcohol de 70, con cloricidina, con lo que cada uno trabaje, ¿no? Cada fisio trabaje, pero es importante limpiar la zona, no porque esté sucia, sino porque, bueno, vamos a introducir un metal dentro del cuerpo y, bueno, nos interesa que la piel esté lo más limpia posible, ¿no? Y no por el COVID, es una cosa que siempre hemos hecho, ¿no? El fisio también debe de usar guantes, por lo mismo, para ser lo más aséptico posible, ¿no? La selección de agujas, esto es un aspecto importantísimo, ¿no? No es lo mismo pinchar un glúteo medio que pinchar un trapecio superior. Hay muchas longitudes de aguja y lo ideal es que el fisio, bueno, pues elija la aguja en función de la profundidad a la que tiene que entrar con la misma, ¿no? Con la llegada de los ecógrafos a las clínicas, hay muchos compañeros, a la clínica de fisioterapia me refiero, los compañeros, hay muchos compañeros que la punción seca la hacen también con, con ecógrafo. Yo para el ecógrafo lo uso normalmente con el ecógrafo pues para hacer EPI, la electrolisis percutánea tisular de José Manuel Sánchez, o la neuromodulación, en la que sí que necesitamos ser totalmente precisos. Ya digo que con las distintas formaciones de punción seca que he hecho a lo largo de los años, nunca he tenido un problema y bueno, estudiamos mucho anatomía y muchos aspectos de dónde no pinchar, cómo no pinchar, qué precauciones tener, a tal distancia tienes el pulmón, en fin. Bueno, cada uno trabaja eh, en función de su experiencia, ¿no? De sus conocimientos. Después ya realiza, el fisio ya realiza la punción y después, bueno, pues puede hacer céntrico, terapia manual, lo que le estime oportuno, ¿no? Trabajo funcional, en fin, en función de la patología y de esa valoración que ha hecho del paciente, bueno, pues decide qué es lo más adecuado, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que hayamos conseguido al fin, aunque sea grabando el, la presentación, que podamos llegar por fin con ella. E invitaros a que entréis en nuestra página web de preguntalatufisio.com y bueno, cualquier sugerencia, incluso temas que queréis que abordemos, aparte del delito que lo abordaremos en la siguiente publicación, pues ahí estamos en info@preguntalatufisio.com. Espero que os haya gustado y bueno, quedamos a vuestra disposición en Facebook también. Esperamos que nos comentéis si os ha gustado, si no os ha gustado, si os parece útil, lo que queráis, ¿vale? Aquí estamos para seguir divulgando fisioterapia. Un saludo. Muchas gracias.